Hola, buenas noches amigos, hermanos, gracias por conectarse con nosotros nuevamente aquí en nuestra mesa de mentoreo Global Advance. Nosotros somos los pastores Luis y Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos en un tema muy interesante y bastante, no solamente controversial, pero de bastante guerra. ¿Por qué toleras a Jezabel? Hoy es nuestro tercer tema, han sido tercera parte, sí, y ha sido, vamos a decir, 3 semanas intensas, ¿verdad? En todo sentido. Apenas empezamos el tema y se desataron guerras sangrientas. Siempre es así. En la sesión pasada, Luis, estuvimos trabajando, nos quedamos en un tópico que fue sumamente importante y que creo que deberíamos retomar. Me gustaría, por supuesto, iniciar diciendo el hecho de que iniciamos este tema a partir de una palabra hace un poco más de un mes, mes y medio para 2 meses. El Señor empezó a inquietarme o a inquietarnos con respecto a esta frase, ¿por qué toleras a Jezabel? Y empezamos a indagar y empezamos pues a estudiar y a trabajarlo. Y bueno, ha sido realmente una bendición el poder revisar notas que hemos tenido de temas anteriores que hemos trabajado al respecto y todo eso. En nuestra sesión pasada estuvimos trabajando, quedábamos allí acerca de que Jezabel viene a seducir a los siervos del Señor y específicamente los lleva a comer lo sacrificado a los ídolos. Hace varias cosas. Dice que tolera a esa mujer Jezabel que enseña, ¿verdad? Se llama profetiza, enseña y seduce a mis siervos a comer, a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos. Y esa palabra, y quedábamos entonces en esa parte, ¿qué significa comer lo sacrificado a los ídolos? Y creo que es muy bueno que retomemos ahí para que podamos iniciar con nuestro punto de hoy. Y decíamos, hacíamos una pregunta que era con la que terminábamos, ¿qué es lo que estamos comiendo? Y hablando de las cosas sacrificadas a los ídolos, por supuesto, está el tema que Pablo habla diciendo que ni el ídolo es nada, entonces lo sacrificado a los ídolos no es nada. Pero lo veíamos desde el punto de vista más bien de cuando Jesús en el desierto dice que de cada palabra que sale de la boca de Dios es lo que nosotros somos alimentados, ¿no? Amén. Entonces Amén. la pregunta es, ¿de qué estamos siendo alimentados en este momento? ¿Qué estamos comiendo? ¿De qué estamos comiendo? Entonces vamos a trabajar un momentico eso allí y me gustaría que pusiéramos allí Ezequiel 2:7. Tienes que llevarles mi mensaje, no importa que por su rebeldía no te escuchen ni cambien su conducta. Tu hijo de hombre, escucha bien lo que te voy a decir. No te conviertas en rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano como un rollo escrito que se extendía hacia mí. Se abrió el rollo ante mi cara y se veía que estaba escrito por ambos lados. Tenía lamentos, gemidos y amenazas. Esta parte es muy interesante porque estamos hablando es que estamos comiendo, ¿no? De qué nos estamos sustentando. Y estamos viendo aquí un mensaje que el Señor le está entregando a Ezequiel y le dice cómetelo. Y es un mensaje que tiene lamentos, gemidos y amenazas. Wow, sí. Para la iglesia del tiempo presente esto no puede ser Dios. No, pues sí, para un buen grupo de la iglesia presente. Sí, ahí no puede estar Dios. Es que los que hacen eso van presos, ¿no? Entonces seguimos y entonces él sigue diciendo, entonces me dijo, hijo de hombre, cómete lo que encuentres allí, cómete ese rollo, luego ve y habla al pueblo de Israel. Así que abrí la boca para tratar de comerme el rollo. Me insistió otra vez, hijo de hombre, buen provecho, cómetelo con ganas y llena tu estómago con el rollo que te doy. Así que me lo comí y en la boca me sabía como la miel, por lo dulce que era. Entonces me dijo, hijo de hombre, ve al pueblo de Israel y dale mi mensaje. Pero inicia diciendo, vas a ir, pero no te van a escuchar. O sea que no necesariamente comemos la palabra, la entregamos y aunque sea palabra de Dios, no necesariamente la gente la escucha. Bueno, justamente lo que está diciendo ahí, si lo que se ven es lamento, queja,
vamos a ver una gente que dice, no, yo no quiero esto, yo quiero algo que me haga sentir bien, yo quiero escuchar unas palabras. Y algo muy típico que vemos en la gente que está operando es que siempre está buscando una palabra que reconforte, y no está mal escuchar una palabra que reconforte, pero a veces la palabra de Dios no viene no viene bajo ese formato. A veces la palabra de Dios viene estableciendo ciertos juicios, y a los juicios normalmente son establecimientos de áreas que a veces no nos gusta que nos digan, o que no nos gustan que hagan con nosotros. Esos son uno de los puntos. La otra vez es que nosotros necesitamos correcciones que nos pongan en el camino correcto, y cuando hacen eso tampoco nos gusta. Y eso establece que lo que aquí está escuchando muy probablemente no lo van a escuchar. Así es. Ahora bien, vamos a tratar de entrar en el tema que nos corresponde hoy, Jezabel en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué es importante esto? Porque si queremos abarcar lo que es el espíritu como tal en operación en el tiempo presente, porque este es un espíritu, queremos ver lo que es la sombra en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ir un poco por el personaje. En primer lugar, encontramos cómo fue que Acab, el rey de Israel, toma a Jezabel como esposa, y encontramos que Jezabel no era del pueblo de Israel, sino era hija del rey de Sidón. Tres cosas importantes aquí, Luis, que necesitamos tomar en consideración. Sidonios significa cazadores, ¿ok? Y esto tiene mucho que ver con cuando el Señor, hablándole al pueblo de Israel a través de Isaías, empieza a decir que los brujos, los hechiceros se mueven como cazadores, poniéndole en la cabeza vendas mágicas. Quiero que tengamos eso en mente. Luego dice que era hija de Ed-Baal. El nombre de Ed-Baal significa con Baal, y Baal era el dios. Jezabel, ya habíamos dicho que uno de los nombres de los significados es estiércol. Y veamos aquí un momentico, Primera de Reyes 16:30, dice que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. ¿Quién edificó el templo? Acab. ¿Qué importante es esto? Hombre, mujer de Dios, escúcheme, usted que está haciendo este pacto con gente jezabélica, usted puede ser muy de Dios, va a terminar edificándole templo a los Baales. Hizo también Acab una imagen de acera para provocar la ira del Dios de Israel. Vamos a ver aquí, porque encontramos entonces que lo primero es que un hombre llamado con destino profético para gobierno sobre la nación de Dios, decide hacer una alianza con una mujer adoradora de Baal. Sí, y hay algo que, aunque no está dicho explícitamente, está entredicho aquí, y es que Jezabel tiene una cultura religiosa y se muestra como si ella estuviera haciendo bien, y es por eso que a Baal lo ve tan bien que empieza a adorar a Baal y empieza a hacerle templo a Baal en la misma tierra que estaba el templo de Jehová, del Señor. Entonces creemos que bajo esto, que muchas veces el espíritu de Jezabel llega a la iglesia y se mueve como algo que es, oh, qué bonito es, mira, tiene todas las cualidades como una persona que sabe orar, le gusta ayunar, le gusta hacer todas cosas, y mucho de esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando vemos lo que sucede con Elías y con la gente que Elías mata, y cuando matan a matar a Elías. El espíritu religioso es justamente el que hace un blending fácil dentro de la iglesia. Ahora fíjate, Jezabel, una de las características es que Jezabel en el Antiguo Testamento, y quiero que vayamos tomando nota de esto porque es la parte cómo este espíritu se mueve en este momento en el tiempo presente, es culpable de matar a los profetas de Jehová. Dice, cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová,
Abdías, que era justamente la mano derecha de Acab, tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Esto es algo que ella hizo, ¿no? Matar a los profetas. Y al punto que estos fueron los que quedaron vivos, ¿no? Nada más. Ella logró exterminar a las compañías de profetas en la tierra de Israel completamente. Si me no le interesaba, y eso sucede muy frecuentemente cuando toda voz profética empieza a ser callada de una forma violenta. Por diferentes razones. Se van a buscar razones, se van a trazar trampas, se van a hacer cosas para que la voz profética que Dios está colocando en un pueblo, en una nación, en una iglesia, sea callada completamente. Ahora fíjate, volvamos al punto anterior, porque una de las cosas que necesitamos establecer, porque estamos viendo el personaje en el Antiguo Testamento y para poder extrapolar cómo es que se mueve, una de las cosas es que siempre los espíritus jezabélicos van a apuntar a lo que es gente de gobierno. Ellos van a buscar a personas que están posicionadas en gobierno, pastores, ministros, profetas, apóstoles, evangelistas, sus hijos, sus hijas. ¿Por qué? Porque esa es la manera de posicionarse, estos espíritus. Ella buscó al hijo de Omri, ¿verdad? Se casó con el hijo de Omri antes de, para poder, porque esto fue un pacto que se hizo, ¿verdad? Entre los reyes, y casaron a los hijos, y entonces él sube al trono y hacen este pacto para que no haya guerra, los sidonios con Israel, y lo que se hace es una mezcla religiosa, y entonces empieza a haber el problema, porque es bastante serio a nivel de la iglesia en el tiempo presente, cómo Jezabel quiere dominar, destruir la iglesia de Cristo. Quiere destruir la iglesia de Cristo y quiere destruir toda gente que está aún en el gobierno civil, que está apoyando a la iglesia de Cristo. Exactamente. Así como aquí Jezabel entra con el rey y hace un cambio en la nación, a raíz de todas sus prácticas religiosas, hicieron una transformación en la nación, en la cultura de la nación y aún en las formas en que la nación adoraba, porque los profetas fueron aniquilados por ella. Y es que una de las cosas es que, y esto lo vamos a ver, no va a ser hoy, pero vamos a ver cómo los espíritus jezabélicos están casados con el área política. Vamos a ver entonces por qué y cómo a nivel del tiempo presente, Luis, vamos a encontrar cómo los poderes políticos están operando con espíritus jezabélicos para dominar a las naciones de una manera impresionante. Ahora bien, volviendo aquí, cuando estamos hablando, decíamos en la introducción del tema, cuando empezábamos hace 2 semanas, decíamos que el espíritu jezabélico al inicio es difícil identificarlo, detectarlo, porque hace un blending muy fácil, es muy carismático, entra suave y todo eso, ¿verdad? No es la persona dominante que todo el mundo está buscando. Pero una de las características de la gente jezabélica es que es altamente crítica de toda la gente que es profética. Siempre le empieza a buscar las fallas porque quieren posicionarse ellos en esos lugares, empiezan a matar la voz profética. Ahora dice, esto es clave, Luis, este punto aquí, dice en Primera de Reyes 21:25 que esta mujer dice: nadie se dedicó a obrar tan mal delante del Señor como hizo Acab. Este es en la versión traducción para todos. Dice: incitado por su esposa Jezabel. Esta palabra incitado es una palabra muy importante. Pensé que la había colocado aquí, qué raro que se me pasó, pero la palabra incitar tiene que ver con llevar a la persona a hacer algo, y si la persona no cede, es llevarlo a hacer hasta por instigación. Es llevarla a hacer por seducción, por engaño o por instigación. Entonces dice aquí que ella llevó a Acab a hacer lo malo
lo incitó a hacer lo malo. Nadie como acá para hacer lo malo incitado por su esposa. Y lo importante aquí es que acá empieza a ceder. Acá un hombre preparado para ser rey. En Israel, con la enseñanza de los levitas, con enseñanza de rey, pero igual entra y se permite que la seducción, y en este caso la incitación de Jezabel, lo conviertan en algo aberrante, porque se convierte en lo más maligno. Y recuérdense que hay una diferencia en que algo tengas un error, que tengas un problema, exacto, a que hacer malo. Y él se convirtió en una de las personas que hacía maldad. Exactamente. Hay algo que es importante, Luis, y que quiero, y lo he establecido en cada uno de los programas que hemos tenido. Jezabel como espíritu no tiene género, no es ni masculino ni femenino. Es un espíritu que opera en hombres y en mujeres. En el caso de la figura bíblica del Antiguo Testamento, está operando en una mujer. Pero nosotros podemos ver, por ejemplo, en la historia, un Hitler. Hitler fue un hombre que operó con espíritus jezabélicos, claro, ¿verdad? Un Chávez operó con espíritus jezabélicos, entre muchos otros. Claro, Fidel Castro. Fidel Castro operó con espíritus jezabélicos, entre muchos otros. Y les guste a muchos o no, Nancy Pelosi opera con espíritus jezabélicos, es mujer. O sea, que esto no es una cuestión de que si eres mujer o que si eres hombre. Ahora bien, seas mujer o seas hombre, utiliza las mismas mañas el espíritu, utiliza del sexo, utiliza de palabras melindrosas, utiliza de fuerza, o utiliza también de encanto, o sea, utiliza de una cantidad de cosas para llevar a la gente a hacer lo que quiere, lo que este espíritu se dispone a que los demás van a hacer. Claro, y estamos entendiendo que Jezabel como espíritu va a producir un detrimento completo de lo que es la relación con Dios, un detrimento completo en lo que es la moralidad y un detrimento completo en lo que es la producción, en que la gente pueda producir algo nuevo. Exactamente. Ahora, es interesantísimo, Luis, y el hecho de que Jezabel como espíritu asignado en este momento, porque uno de los trabajos que estamos haciendo a raíz, y lo decía también en la clase pasada, de las palabras proféticas que hemos recibido ya un poco más de año y medio sobre 3 espíritus, tenemos estos 3 espíritus identificados: Amalek, Jezabel y Absalón. Cómo están trabajando esta trilogía de espíritus, no solamente en la iglesia de Cristo a nivel global, pero en las naciones de la tierra. Tenemos perfectamente identificados cómo está trabajando, y podemos identificar aún cómo está trabajando dentro de la iglesia. Podemos decir con nombres y apellidos cómo está trabajando cada uno de estos espíritus. Pero fíjate esto, Luis. Si nosotros podemos no solamente identificar los espíritus, pero podemos decidir en el Señor que creer a Dios por las estrategias para el momento que estamos viviendo, porque este no es el tiempo donde, como en el pasado, tenemos que esperar montones de años para ver la victoria. Este es un tiempo de aceleración donde Dios quiere traer victoria a su iglesia, y yo creo, estoy convencida que nosotros somos la gente llamada a establecer el reino de Dios, y que los espíritus jezabélicos, los espíritus amalecitas y los espíritus absalónicos tienen que caer ante la verdadera agenda de Dios, porque es la agenda de Dios la que tiene que ser establecida. Por supuesto, y es el punto en este momento que mucha gente no está entendiendo, es que nuestra oración, en primer lugar, tenemos que orar, tenemos que aprender a orar, y no orar una Señor, haz tu voluntad, o Señor, revélame tu voluntad, sino movernos en la guerra adecuada de frenar estos espíritus, poner el gobierno, porque Jezabel, el que le pone la actitud de gobierno es Jehú. Y a cada uno de estos espíritus, porque Absalón no lo puede matar, David, sino que lo tiene que ir a matar.
o mejor, no es que no la pueda matar David, sino que no quiso matarlo. No quiso matarlo a David. Tuvo que ir uno de sus jefes, una de sus personas de gobierno, y hacerlo a pesar de que David no quería. Y podemos ver que al final son cosas que son muy complejas, muy difíciles, porque van a apelar a las emociones, a los sentimientos, y va a apelar a factores humanos que están muy relacionados con nosotros. Exactamente. Vamos a ver esta última parte, porque ya en 5 minutos vamos a nuestro primer receso. Lo siguiente es que en el Antiguo Testamento, viendo el perfil, es que trató de matar al profeta Elías, ¿no? Allí encontramos en el capítulo 19 de Primera de Reyes, dice que Acab le contó a Jezabel lo que había pasado en el Monte Carmelo cuando Elías le corta la cabeza a aquel montón de profetas, ¿no? Y entonces esta es la declaración que ella hace en el verso 2. Dice, así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo, interesante, le manda un mensajero, le mandó una carta. Te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a estos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Interesante, ¿no? Todo parecido con la realidad, no es casualidad. Trató de matar a Elías. Nosotros conocemos lo que pasó. Sabemos la declaración, lo que ocurre en el corazón de Elías. Y bueno, yo tengo toda una enseñanza al respecto. Pero también entendemos que esta declaración suelta o pone en movimiento, mejor dicho, el desarrollo de la agenda de Dios de promoción de hombres de Dios que estaban en la tierra para subir a nuevos niveles de gloria. Claro, y ahí es donde, por supuesto, ya eso lo tratamos, parte de eso lo tratamos en la serie pasada. Exacto. Y interesante es porque Jezabel, si leen ese pasaje de Reyes 18 o 19, ustedes van a ver que ella entonces empieza a llamar ayunos, empieza a llamar a sacrificios específicos, a que la gente se mueva de tal forma para ella poder venir en contra del hombre de Dios. Usar de actos religiosos que mucha gente va a decir, es que mira, ella está llamando al ayuno, mira, está llamando a que entremos en una vigilia, mira que vamos a tener un concierto de adoración para entrar a esto, pero resulta que son actividades dirigidas por un espíritu jezabélico, y ese espíritu jezabélico va a producir que la gente caiga en encantamiento, caiga en manipulación y caiga en hechicería. Así es. Vamos a ir a nuestro break, ¿verdad? Ya vamos a tener nuestro break. Pero vamos a ver en el siguiente segmento, quiero animarte a un punto que nunca habíamos enseñado antes. Tú y yo no lo habíamos enseñado antes, que es algo que hemos llamado, ¿cuál sería la doctrina de Jezabel? Si el Señor está diciendo, ¿por qué toleras a esta mujer que se sienta a enseñar? ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que enseña? ¿Cuál es su doctrina? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuáles son los puntos que están estableciendo en esto? Entonces, nos vemos ahorita en 5 minutos. Gracias por estar nuevamente con nosotros, ya de regreso aquí, y estamos tratando el tema, Luis, de por qué toleras a Jezabel. Y queremos retomar el punto, ¿cuál es la doctrina de Jezabel? Decíamos que estamos tratando, ¿no? El Señor allí a Tiatira le dice, ¿por qué tú toleras a esta mujer? Porque esta mujer, y volvemos a decir, este espíritu que está en operación, un espíritu que no tiene sexo, no es ni mujer ni hombre, no es ni varón ni mujer, es un espíritu que opera en hombres y en mujeres, enseña. ¿Cuál
¿Cuál es la doctrina de Jezabel? Hay cinco cosas que vamos a tratar. No las vamos a tratar todas hoy, por supuesto, pero quisiera que viéramos los 5 puntos para que usted también se anime a no perderse los otros tópicos, las otras semanas. Primero, es una doctrina que enseña que lo malo puede ser bueno, que lo profano puede ser puro. Esta es una de las cosas que está más de moda en este momento, Luis, con la supergracia. ¿Ok? Es una doctrina que pervierte la unción paterna. Esta es una de las cosas que necesitamos estar súper pendientes en este momento. Creo que estos son los 2 puntos que vamos a tratar hoy, entre paréntesis. Tercero, es una doctrina que promueve la codicia. Esto es algo que hemos estado mirando por los últimos 40 años con la doctrina de la prosperidad bastante fuerte. Es una doctrina que socava la autoridad genuina y es una doctrina que usa el ocultismo y la hechicería para lograr sus fines. Exactamente. Vamos a iniciar trabajando el primer punto. Es una doctrina que enseña que lo malo puede ser bueno y que lo profano puede ser puro. Uno de los nombres o de los significados en hebreo del nombre Jezabel es casta, virtuosa, sin idolatría. Qué increíble que uno de los nombres de los personajes más, como dijéramos, malévolo, más malvados del Antiguo Testamento, más cochinos del Antiguo Testamento, tenga este significado. Esto da risa, ¿no? Y el principio que encontramos en la palabra tiene que ver con que la gente, los que hemos sido llamados a establecer la palabra de Dios, a predicar, a enseñar la palabra de Dios, somos gente que tenemos que enseñar a diferenciar entre lo santo y lo profano. Entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Y aunque mucha gente podría decir, pero Adán comió fue del fruto del bien y del mal. Pero la diferencia no era que no se conociese del bien y del mal. La diferencia es que uno dependiese para hacer juicio o para tomar decisiones basadas en lo bueno y lo malo. Exacto. Y no en lo que la palabra de Dios ha dicho. Exacto. Ese es el cambio aquí. Entonces nosotros tenemos que movernos fundamentalmente por la doctrina de Cristo. Amén. Lo que Cristo está estableciendo y lo que Cristo está diciendo. Y en la doctrina de Cristo nos establece primero que hay cosas que son puras, son santas, y nos establece cosas que son profanas, que son completamente cochinas, inmundas, como dice la palabra. Y nosotros debemos establecer como maestros del Evangelio, como maestros de Cristo, la diferencia y llevarlo a los diferentes niveles o las diferentes esferas de influencia que puedan existir, o las montañas de influencia, como lo llaman otros grupos por allí. Eso, cualquiera sea tu forma de llamarlo, son lugares donde allí debe colocarse la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo va a llegar a los medios de comunicación, la doctrina de Cristo tiene que llegar a las esferas de educación, y es por esto que vemos en estos momentos que la educación está siendo tocada por Jezabel, con una agenda muy fuerte de enseñar perversión sexual en la agenda educativa. Vemos cómo la agenda está tocando la media, ya vemos que la agarró desde hace mucho tiempo, la agenda. Y podemos ir así en diferentes partes, el arte, todo esto. Todo lo hemos perdido porque pensamos que como iglesia solo estamos encerrados a 4 paredes, pero la iglesia tiene que preparar a gente que en todas esas áreas pueda trabajar con la doctrina de Cristo y que la doctrina de Cristo pueda permearse en todas estas cosas. Fíjate cómo dice este pasaje en Ezequiel 44:23. Dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Qué importante aquí. Y la palabra que le da Dios a Jeremías, cuando le dice, Jeremías, si tú aprendes a entresacar lo precioso de lo vil, lo limpio, lo que está limpio de lo que está sucio, le dice una cosa importante, dice, serás como mi boca. Entonces, la connotación es que cuando Jezabel viene, entra en operación a la iglesia, es para
pervertir la palabra de Dios. El asunto de la doctrina de Jezabel es una doctrina que pervierte la palabra de Dios, tuerce la palabra de Dios. Sí, es donde aparecen gentes que dicen, por ejemplo, algo que no suena muy mal, pero que no es bueno. En la Biblia contiene la palabra de Dios. Entonces empiezan a enseñar, contiene la palabra de Dios, pero no hay ningún criterio para decirnos qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Es por eso que los fundamentalistas enseñamos que la Biblia es la palabra de Dios, porque si ponemos esa frase, contiene la palabra de Dios, estamos dando pie a muchas doctrinas de demonios. Y podemos ir a muchísimas cosas más. Y ahí pudiéramos cortar mucho, ¿no? Con todo lo que ha pasado en los últimos años, con que si fue traducido mal, o con que estaba mal dicho, con que esto no es así, y entonces ahora la gente ya ni cree lo que dice la Biblia, ¿no? Hemos traído muchísimos problemas a la iglesia. El mismo hecho de que hemos traído tantas doctrinas de hombre, y como dice el apóstol, aún doctrinas de demonios. Pero volviendo aquí al punto, el hecho de que este espíritu se mueve primordialmente para hacer que lo que es la enseñanza pura del evangelio, de la palabra, sea torcida. Porque si fíjate que volvemos con lo que empezábamos el segmento anterior. ¿Qué estamos comiendo? Cada palabra que sale de la boca de Dios, eso es lo que me sustenta. Eso fue lo que dijo Jesús estando en el desierto, y con eso vence esa primera tentación. O sea, a mí no me vas a venir Satanás a hacerme creer en nada. A mí lo que me sustenta es lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice de mí? ¿No? ¿Cuál es la palabra que Dios está diciendo? Y esto es clave para un momento como lo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de muchísima incertidumbre. La gente está pensando, ¿qué va a suceder? Fíjate, Luis, en un país tan hermoso como Estados Unidos, hay un nivel de incertidumbre altísimo. Que si gana Donald Trump, se esperan situaciones de bastantes violentas, ¿verdad? Que pueden ocurrir. Eso me recuerda a mi país, a lo que ocurrió en nuestro país. Si no gana Donald Trump, tenemos un candidato que es un desastre desde toda perspectiva. Opuesto completamente a los principios cristianos. Opuesto completamente a todo principio cristiano, aunque hayan montones de pastores que lo sigan y que lo justifiquen solamente por el hecho de inmigración. Pero es un hombre fuera de los principios de Dios. Entonces, tenemos una situación de incertidumbre que lo que se está vaticinando es caos. Si nosotros decimos, ¿cuál es la palabra que Dios está dando? Y aquí es donde yo digo, la gente sin palabra, ¿cómo se sostiene? ¿Dónde está la gente en este momento? En una situación como la que hemos estado viviendo, de encierro con el COVID, lo que se ha puesto de evidencia es una iglesia que no le ha creído a Dios. Claro. Una iglesia completamente, ¿cómo se llama? Emocional. Déjame leerte este pasaje que está en Ezequiel 22, 25 al 28, porque uno de los problemas que hemos tenido en la iglesia es que hemos tenido mucha falsa palabrería. Por falsos profetas, por falsos maestros, por falsos pastores, por falsos de todo. Dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Este es el Señor hablando de lo que está ocurriendo en el pueblo de Dios. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Esta gente que se está enriqueciendo del pueblo por el ministerio. Claro. Veámoslo de esa manera. Sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos y se arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas, y sus profetas recubren con lodo suelto, profetizándoles
vanidad y adivinándoles mentiras, diciéndoles, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no ha hablado nada. Y esto lo que crea es gente que anda de aquí para allá y en medio del tiempo de la crisis no tienen nada con qué ser sustentado. Esto es espíritu jezabélico operando en medio de la iglesia, y cuando viene el tiempo difícil no hay nada con qué caminar. Termino leyendo Isaías 5:20. ¿Qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? Los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Sí, son dos pasajes que lo dejan a uno hasta pensando cada vez que uno los lee. Son pasajes extremadamente fuertes y con un punto muy clave para tiempos como estos, donde las filosofías humanísticas han llegado a tal punto donde por la palabra justamente que estudiábamos la semana pasada, tolerancia, han exigido que se permitan cosas que son totalmente antibíblicas, se permitan cosas que son totalmente antinaturales, inclusive. Pero nosotros estamos en un momento donde necesitamos empezar a reiterar que son las cosas buenas. Viendo el Facebook y algunas cosas que hacen en el Facebook ahorita, con esta posición que se están lanzando un grupo de gente a raíz de este hombre que se suicidó, mataron en la cárcel, no se sabe exactamente, sobre la pedofilia, cómo están tratando grupos de poder, tratando de legalizar la pedofilia. Y mucha gente está buscando cómo justificar este tipo de cosas para no tener que empezar a hablar esto. Y nosotros como iglesia tenemos que decir, esto es malo. Así es. Pedofilia es mala. La agenda de perversión sexual que se está levantando es mala en todos los sentidos. Si permitimos como iglesia que esto avance, vamos a ver un mundo totalmente destruido en muy poco tiempo. Y no hay que ser un gran analista, profeta ni analista, para darse cuenta de esto. Por eso cuando Isaías nos dice esto, que llaman a lo malo bueno, llaman a la luz, lo llaman oscuridad. Dicen, es que no saben, es que ustedes no entienden que las cosas son así. Y a lo amargo le dicen dulce. Dicen, no, tienes que probar esto, porque... Y quiero decirle, para darle un ejemplo de lo amargo a dulce, la gente más obliga o manipula para que la gente entre en droga, diciéndole esto es lo más dulce que hay, y el mundo, como acaba la gente totalmente desmoralizada, destruida. Es que como tenemos la situación, tenemos ciudades donde la venta de drogas es legal, tenemos ciudades y naciones donde el matrimonio homosexual, eso es completamente legal. Ahora, de hecho, hablar en contra de esto nos crea problemas, nos podemos ir presos, llamar a lo malo malo, nos ocasiona ir a la cárcel. Nosotros, el estatus, el estándar del tiempo presente nos obliga a llamar a lo malo bueno, y Dios está diciendo, el que llama a lo malo bueno, le va a ir mal. Entonces, el Señor le está diciendo a la iglesia, y esta es la doctrina jezabélica, no te metas con eso. Sí. Y está imperante en el mundo. Y el Señor está diciendo, les va a ir mal porque ustedes se están alineando con esta doctrina que está corriendo en el mundo, pero la iglesia se ha alineado con esta doctrina. Sí, y fíjate que para ir a un caso muy específico, mucha gente piensa que mucha gente en la iglesia está pensando que lo de naciones es algo humanístico, pero en el libro de Hechos, Dios mismo establece que Él dio límites y decretó territorios para las diferentes naciones. Entonces, la idea de naciones viene de Dios. Amén. Y cuando nosotros estamos empeñados en romper fronteras, y algunos líderes eclesiásticos están diciendo, no, que hay que abrir la frontera, esto puede crear tanta dificultad, y ni siquiera, y no es bíblico cuando vemos que la Nueva Jerusalén, allá en el Apocalipsis, tiene murallas, muros tan altos y tan gruesos que casi se considera que
que una ciudad así es imposible de penetrar. Es impenetrable. Y eso, por cierto, entre paréntesis, sería un buen tema a tratar en otro momento. Me gustaría que pudiéramos entrar, Luis, este punto que estamos hablando de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo tiene bastante de qué hablar, pero espero en el Señor que a la gente le pueda quedar claro. El problema uno que tenemos en este momento en la tierra es ese, y es serio, sumamente serio. Como iglesia necesitamos tomar posiciones radicales al respecto. Y quisiera que pudiéramos tratar este punto 2, nos quedan apenas 10 minutos, es el hecho de cómo la doctrina jezabélica pervierte la unción paterna. ¿Por qué creo que esto es fundamental? Porque la doctrina jezabélica va en contra justamente de lo que es la unción profética para los últimos tiempos. Quisiera iniciar leyendo aquí el hecho de que dice que aquí en Primera de Reyes 21:25, que ya lo leímos, que Jezabel incitaba, ¿verdad?, a Acab a hacer lo malo. Aquí fue donde puse. Acab significa uno como padre. Fíjate, esto para mí fue interesantísimo. También significa sellado con la naturaleza de su padre. Y también significa amigo de su padre. En otras palabras, Acab tenía un destino. Gobernar a Israel con el corazón del padre. ¿Cuándo aparece Jezabel? Jezabel aparece siempre que la unción paterna tiene que ser derramada. Por eso es que Elías viene, porque Elías viene con la unción para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, ¿verdad? Y por eso es que ella va en contra de Elías. Claro. Y luego en el Nuevo Testamento en contra de Juan. Fíjate esto, la palabra incitar, que era donde estaba, lo tenía la idea que era en la otra. Es la palabra perforar. O sea, es penetrar. Hasta que, ¿no? Estimulante, seduce, o sea, hasta lo voy a lograr de una forma o de otra, por sexo, por drogas, por alcohol, por fastidio. Es engañar, es persuadir, es instigar. Jezabel en sí misma es un espíritu que representa la doctrina que pervierte, no que destruye, que pervierte la doctrina de la paternidad. Ella no destruyó a Acab, ella pervirtió a Acab. Sí, igual, volviéndonos al mundo actual, una de las cosas que está haciendo las diferentes moralidades del mundo es pervertir el punto del padre. Quizás en el año 99, predicando una vez, yo le dije esto, me estaba traduciendo al inglés una persona americana, y yo le dije esto: en este país el papel del padre está tan pervertido que hay gente que se casa solo para tener un hijo de alguien y después simplemente recibir la manutención del niño y con eso sobrevivir. Y esta persona que estaba traduciendo empezó a llorar dentro de la traducción porque le pegaba muy fuertemente a él esta parte. Y podemos ir al caso allí, pero lo que quiero hacer ver es que algo muy común que está sucediendo en este tiempo es que han aparecido movimientos sociales, movimientos de diferentes tipos, diciendo por el derecho a la mujer, y que destruyen todo lo que es paternidad. No le dan el lugar al padre en la casa. Cuando llega alguien nuevo a la casa, por ejemplo, un hijo se casa, la persona con que se casa, el hijo o la hija, no le da el respeto a los padres que deben tener, y a veces esas personas no saben ni siquiera lo importante que es reconocer que son los padres. Y podemos ir a todo esto que así está siendo pervertido por todo lo que es Jezabel, que ha tomado tantos lugares de autoridad y de influencia. Así es. Fíjate que una de las cosas que justamente
tratando de entender, Luis, cómo es que Jezabel pudo penetrar, pudo pervertir el llamado profético de Acab. Porque es fácil, ¿no? De afuera decir, es que Acab era un tonto que se dejó. Acab estaba formado. Acab estaba formado para gobernar. ¿Qué pasó? Que no caminó en eso. Acab fue formado para el gobierno. Y tú dices, ¿qué fue lo que hizo que él no caminara en esto? Y definitivamente hay un verso que me encontré, porque entonces, ¿cómo es que se convierte en víctima? Y en Santiago 1:14 está la clave, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia que utiliza allí el apóstol es la palabra epitumia, que denota codicia. Se refiere a abrigar deseos ilegítimos hacia otros objetos, además del deseo de beneficio. En otras palabras, la única manera que espíritus jezabélicos pueden hacer nido en nuestras vidas es porque en nosotros hay una necesidad de algo. Y esa es la forma que pueden usarnos. Esto para mí es importante descubrirlo, porque nosotros como pastores, ya estamos cerca de terminar, nosotros tenemos muchos años pastoreando. En este país tenemos ya 23, 24. Pastoreando, 24 años. Sin meter los años en Venezuela. Tenemos de casados 32 años. Son 32 años en el ministerio. Yo, antes de casarme, en el ministerio. Esto es uno de los espíritus que yo he guerreado toda la vida. He visto ministros sucumbir ante este espíritu. Los he visto sucumbir en fornicación, en adulterio, en robo. Pare usted de contar. Y no ha sido fácil. Para nosotros no ha sido fácil. Hemos sido golpeados por todas partes. Hemos sido calumniados. Hemos sido apedreados. Acusados. Condenados, inclusive. Condenados. Todo el perfil de lo que justamente hace este espíritu. Gracias al Señor podemos decir que cada vez nos hemos levantado con la cabeza en alto. Amén. Pero yo tenía que entender en este momento cómo es que una persona formada para el ministerio, llamado al Señor, puede ser seducida y salirse de su destino. Porque en su vida hay una situación que lo está atrayendo, que le da cabida a eso. Y permite que este espíritu entre y pase. Y sí, bueno, tú estás mencionando esto muy fuertemente. Vamos a simplemente hacer este comentario, hermano. Es un tiempo de revisarnos en nuestras debilidades y en nuestros deseos, que no son deseos que tengan que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque es allí donde nosotros perdemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Hay varias historias con respecto a esto, pero no es el momento, no hay tiempo para esto, pero sí hay algo que decirte, que nosotros como individuos, como gente de Dios, necesitamos aún purificar nuestros deseos y permitir que sea a través del Espíritu Santo que nosotros recibamos poder, autoridad y capacidad para discernir las situaciones y los problemas que se están pasando. Y una de las cosas para todos los que nos están escuchando, cualquiera sea tu llamado, y no importa en qué te estás moviendo, hay gente que piensa que en el llamado que tiene, esto no le toca, porque el llamado que tiene no tiene unción paterna, porque es el que limpia o lo que sea.
déjame decirte que la unción de los últimos tiempos, no importa cómo se manifieste en el oficio, no importa qué oficio tengas, no importa qué ministerio, no importa qué don, no importa qué talento, la unción de los últimos tiempos lo establece claramente Malaquías capítulo 4 verso 1, lo voy a leer completo, Luis, en la versión para todos. Dice, el Señor Todopoderoso dice, se acerca el día ardiente como un horno en que todos los soberbios y los que hacen el mal serán como la paja que quema el fuego, se quemarán como arbustos y perderán hasta sus raíces y ramas. En cambio, para ustedes, los que respetan mi nombre, brillará el sol de la justicia que los sanará con su calor y saldrán libremente saltando como terneros sanos. Ustedes, los que respetan mi nombre, pisotearán a los perversos, que serán polvo bajo sus pies. Sigue diciendo. Todo esto sucederá cuando llegue el día que tengo señalado, lo dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál es el día señalado? Ahora, recuerden la ley que le di a mi siervo Moisés en el monte Sinaí. En el día señalado hay que recordar la ley que contiene las leyes y reglas para toda Israel. Y voy a enviar, además de eso, al profeta Elías a ustedes antes de que llegue ese día del Señor grande y terrible. Elías ayudará a reconciliar a los hijos con sus padres. No vaya a ser que venga yo y destruya la tierra por completo. La unción de los últimos tiempos es una unción que hace que el corazón de los padres y los hijos se reconcilie. Escúcheme bien, le guste a usted o no le guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, tenga la cultura que usted tenga. Todo lo que destruye la relación padres e hijos es espíritu jezabélico en esencia. Eso es lo que vemos aquí. El espíritu jezabélico viene a destruir la unción paterna y viene a destruir la unción paterna porque es lo único que le permite entonces que Dios destruya la tierra. Satanás no puede destruir la tierra porque la tierra no le pertenece al diablo. Quien puede destruir la tierra es Dios, porque la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece a Dios. La única forma de que Dios destruya la tierra es que los padres y los hijos no se rompan. Exacto, no se reconcilien. Y esta es el trabajo de Jezabel. Así es que usted juzgue la palabra, recíbala o déjela. Y como decía aquí al principio, Dios le dijo a Ezequiel, cómete el rollo y dásela. Te oigan o no te oigan, entrégala. Entregamos una palabra. Esto es lo que dice Dios. La unción jezabélica destruye la relación padres e hijos. Y Dios destruye esa tierra. Y yo entro en acuerdo con esa palabra. Bueno, llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, Luis. Quiero invitarles a la semana que viene. Vamos a trabajar 2 o 3 puntos más de lo que es la doctrina de Jezabel. Tenemos 3 puntos más de lo que por lo menos es la doctrina de Jezabel. Todavía no vamos a terminar lo que va a ser todo el tema de Jezabel. Queremos trabajar un perfil de lo que es Jezabel para el tiempo presente. Tenemos mucho que compartir con ustedes. Si quieres, entre paréntesis, si estás interesado en el material, puedes escribirnos por el privado y allí nos ponemos de acuerdo. Bueno, y te esperamos el próximo viernes a las 7:30 de la noche en nuestro salón virtual y el domingo a las 12 del mediodía, también en nuestro salón virtual o en nuestro edificio. Allí en el 6603A Langan Drive, Houston, Texas 77084. Amén. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.